Yo no sé si todo el mundo está en la capacidad de percibirlo, de sentirlo, pero había algunos que sentíamos que de lo que Dios nos libró, libró nuestros hijos, libró nuestra nación, libró nuestras ciudades, ha sido de algo tremendo. Tremendo, sin Él no había sido posible, sin Él. Así que, ¿qué tal si usted y yo, y hay personas que están en el exterior, que se unen con nosotros, abrimos nuestra boca nuevamente y le decimos gracias Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos escuchado, gracias por habernos ayudado, gracias por habernos acudido. El domingo acudiste, cuando el enemigo venía como río, se desató como río, pero tú levantaste esta bandera a favor de Colombia, a favor de la verdad, a favor de la justicia, a favor de lo que verdaderamente es. Tú levantaste la bandera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, damos gracias por haber escuchado tu iglesia, por haber escuchado tu pueblo, por haber escuchado. Y ahora usted coloque su carga, su necesidad en Dios. Usted ha venido buscando una respuesta. Tú has venido buscando una respuesta de Dios, buscando una salida, un consuelo, una fortaleza. Y Dios no te dejará ir con las manos vacías. Así que dile, Señor Dios eterno, Dios Padre mío, Dios Santo Señor, aquí estoy entregando mi carga, entregando mi angustia, entregando mi necesidad, entregando mi problema en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22. Aquí está nuestra bendición. Y vamos a, antes de leer, a dar el título de la enseñanza. Gracias Dios por tu amparo. Amén. Gracias Dios por tu amparo. El capítulo 22 de los Salmos, versículo número 1, dice: Dios mío, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Gracias, Señor. Quiero que vaya por un momentico a Mateo 27. A Mateo 27, ahorita volvemos al Salmo 22, a Mateo 27. Y se ubique conmigo en el versículo 46. Mateo 27, versículo número 46. Dice así en Mateo 27, versículo número 46. Dice así la bendita palabra del Señor. Cerca de la hora novena, casi las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tome asiento, por favor. El título de la enseñanza es: Gracias Dios por habernos amparado. O si usted le quiere añadir o cambiar un poco y decir: Gracias Dios porque hay amparo y fortaleza en ti. Y hoy tenemos motivos para decir que esta nación fue amparada por Dios, a pesar de tantas cosas. Hoy vemos este mensaje para la nación. Hoy vemos este mensaje para la ciudad. Hoy vemos este mensaje para la familia. Y hoy vemos este mensaje para los individuos, para cada uno de nosotros. Porque la nación necesita amparo de Dios. La ciudad necesita amparo de Dios. Su familia, sus hijos necesitan amparo de Dios. Individualmente necesitamos ser amparados por Dios. ¿Cuándo entiende uno
la dimensión de lo que significa ser amparado por Dios cuando está en los momentos muy difíciles. Mire por favor en Mateo 27, versículo, estamos en el tiempo de entrega de mi Señor. Vamos a ir desde el versículo número 37. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Estamos hablando del momento de la crucifixión. Dice el 38 que entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cómo se sentiría el Señor cuando, siendo justo, era crucificado entre ladrones? Que lo estaban tratando como ladrón. ¿Cuándo necesitamos el amparo de Dios? Aleluya. Cuando nos están tratando mal, sin merecerlo. Porque si nosotros hacemos algo malo, ¿qué nos devolverán? Lo mismo. No podremos quejarnos. Amén. Pero si nosotros estamos siendo maltratados sin merecerlo, necesitamos el amparo de Dios. ¿Qué más hacía? Dice el 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Yo quiero que usted mire esta escena, que era como un espectáculo. Pusieron al Señor Jesús como un espectáculo público. Dos ladrones y él en la mitad, como queriendo decir tres ladrones. Y él en la mitad. Que pasaban y le injuriaban, movían la cabeza así como diciendo, no, mire este espectáculo. Y él ahí, sufriendo por ti y por mí. Amén. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Ese ataque que hacen contra el Señor, lo hacen contra nosotros. Las palabras que tú lanzas, te las devuelven. Por eso debemos estar muy seguros que lo que nosotros lancemos haya sido inspirado por Dios y con una confianza de que es verdadera. Por eso debemos tener tanto cuidado de nuestra lengua. Porque las palabras que tú lances, te las devuelven. Amén. El Señor había dicho que el templo de Jerusalén se iba a derribar y en 3 días lo reedificaría. Pero realmente no se estaba hablando de ese templo, sino de él mismo como templo de Dios. Le dicen, sálvate a ti mismo. ¿Por qué se necesita amparo? Porque a veces nos desafían. Y nos desafían respecto a nuestra fe. Si hemos exhibido ser de la fe y para la fe, que mostremos que verdaderamente esa fe nos funciona. Yo quiero decirles a ustedes que el domingo fue una clara demostración en esta nación que la fe sí funciona. Que alguien le dé la gloria y la alabanza al Señor. Y le dicen también, si eres hijo de Dios, porque era de las cosas que se cuestionaban, desciende de la cruz. Él no podía descender de la cruz, porque su hora decisiva estaba en la cruz. Tú no puedes descender de tu cruz. Tú no puedes quitarte tu cruz. Jesús de Nazaret te dijo, toma tu cruz y sígueme. Y no nos podemos deshacer de esa cruz. No puedes pretender botarla a un lado. Hay que seguirla llevando. Amén. Y a él lo desafiaban. Y usted se pone a preguntar, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios Todopoderoso hecho hombre, ¿podía hacer esto? Claro, él podía descender de la cruz. Lo podía hacer. Pero tenía que estar en esa cruz, obedeciendo la voluntad del Padre y obedeciendo la palabra profetizada. Amén. Usted soporta. Tal vez porque no que le toca, sino porque sabe que el Padre eterno le está diciendo, soporta. Usted perdona.
no porque sea una iniciativa humanística, no porque sea una iniciativa suya, sino porque el Padre le dice, tienes que perdonar para que yo te perdone. Amén. Ustedes saben que tenemos una lucha, pero tremenda por esta sociedad. Fueron 4 años. Fueron 4 años. Aquí me son testigos. Por esta época, hace 4 años comenzamos a orar en esta iglesia y sé que en muchas. Ahora siguen otros 4 años. Porque esto no se trata de luchas ideológicas. No se trata de posturas filosóficas. Se trata de traer el reino de Dios y su justicia a esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Y que se refleje en todas las cosas. Y si no hay el poder de Dios, nada va a pasar. Amén. Puede que haya el hombre más ilustrado, un valiente. Su nombre significa príncipe valiente. ¿Sabía que eso significa el nombre de él? Príncipe valiente significa. Nombre valiente. Porque Dios busca a los valientes. O las valientes, las busca. Los que no se acobardan. Los que no quieren volver atrás. Aquí vemos en medio de esta sufrimiento al Señor Jesús siendo como valiente. Sufriendo, pero a la vez era como valiente. Y si usted hoy ha venido por una palabra, llévesela. Que Dios no le va a desamparar. Que Dios no le va a dejar, pero que Dios le quiere ver a usted, así esté sufriendo, que sea como valiente, valiente. Y eso fue lo que hizo la iglesia. La iglesia fue valiente. Hablo de la iglesia en todo el país, Dios de la gloria, yo quedé maravillado. Todo el mundo orando, todo el mundo clamando, todo el mundo llamando a la unidad, porque sabemos que el diablo quiere hurtar, matar y destruir. Y comienza dividiendo. La primera obra del diablo en el cielo fue dividir. De ahí comenzó a hacer todo. Antes que hablar de maldad, antes que hablar de otras cosas, fue dividir. El diablo quiere dividir tu casa. Y se vio el domingo. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que no nos desampara ni nos deja. Que diga alguien sí, amén. Yo creo que más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo, sí, amén. Sigamos viendo esto. Dice el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, eran hombres de dignidad, pero insultaban al Señor. Con los escribas y los fariseos y los ancianos le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Este es un principio de los religiosos. ¿Cuál es? Ver para creer, poner condiciones propias para ahí sí creer. Entonces ellos estaban diciendo, si no se puede salvar a sí mismo, no voy a creer. Si no desciende de la cruz, no voy a creer. El amparo se necesita sobre todo cuando la gente está débil. Débil espiritualmente, débil anímicamente, débil físicamente. Y muchas veces la debilidad viene por ponerle condiciones a Dios. Es que si no sucede esto, no voy a creer. Es que si Dios no me da esto, no me va a creer. No le voy a creer, no lo voy a buscar. Y aquí vemos un ejemplo claro de unos religiosos que no solamente lo escarnecían, sino que le ponían condiciones. No entendían que Jesús los estaba salvando. No entendían que el Dios mismo a través de su Hijo estaba ofreciendo su vida ahí, delante de ellos para salvarlos. Y prefirieron una postura orgullosa. Cuidado con esto. El orgullo, ya hablamos de 2 principios diabólicos tremendos. Número 1, la división.
Y número 2, el orgullo. Tal vez hoy no sea el día de profundizar, pero llegará el día en que vamos a profundizar en esto. El diablo quiere que tú seas un divisionista, que seas un instrumento para dividir tu casa, para dividir la iglesia, con tus comentarios, con tus actitudes, con tu forma de actuar. El diablo quiere que tú te conviertas en un orgulloso, en una orgullosa espiritual, donde pones tus condiciones. Estos hombres eran orgullosos espirituales. Estaban ante el Hijo de Dios, los estaba salvando, estaba derramando su sangre. Pero ellos dijeron, no, si a otro salvó, que se salve, que nos demuestre que se puede salvar. Si es verdaderamente Rey de Israel, si es verdaderamente el Hijo de Dios, que baje de la cruz. Eso es orgullo espiritual. El humilde. Mire que Dios nos ha dicho hoy, sufran, sean valientes y sean humildes. El humilde se humilla. El humilde se humilla, y así sea con sus lágrimas, le dice al Dios eterno, heme aquí, Señor, aquí estoy, Dios, soportaré, seguiré adelante, porque no es la mano del hombre la que me sostiene, sino es tu mano la que me sostiene. Dice el 43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Sabe que notaban ellos una característica de Cristo? Que confiaba en Dios. Nunca se ha registrado que aquellos que confiamos en Dios estemos libres de momentos de debilidad. Por más que se confíe en Dios, va a haber momentos difíciles. Ellos le reconocían. Ellos le habían visto confiando en Dios. ¿Por qué sabemos eso? Por los milagros tan tremendos que hizo el Señor. El 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Oiga, tremendo grupo. Mire, repasemos ahí. Lo injuriaba, lo insultaba, él clavado en la cruz, muriendo. Los de abajo insultándolo. Se burlaban, meneaban la cabeza. Habría otro grupo que eran los fariseos, que eran los ancianos, que eran los escribas, escarneciéndole, gritándole. Y los de al lado, gritándole. Le injuriaban también los ladrones. Tal vez tú te sientes así. ¿Cómo? No siento apoyo ni de los de al lado, ni los de al frente, ni los de mi casa. Gloria a Dios. Es Dios que lo permite. Para que sepamos que Él nos ayuda. Para que sepamos que Él nos sustenta. Para que sepamos que su diestra poderosa derriba lo que tenga que derribar y haga lo que tenga que hacer. Muchos nos sentimos así durante 4 años. Y clamamos durante 4 años y decíamos, Dios mío, ayúdanos. Muchos éramos conscientes que solo la mano poderosa de nuestro Dios podía libertar esta nación, y Dios lo hizo. Que alguien le dé la gloria, la alabanza a nuestro Señor. Y dice que desde la hora sexta hubo tinieblas, se oscureció sobre toda la tierra hasta la hora 9. Amén. Se oscureció. Y que cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz. Él no había dicho nada. Lo injuriaban, lo insultaban, se burlaban, lo acusaban, lo criticaban. ¿Quiénes lo acusaban? Los que iban pasando, los que miraron. ¿Quiénes lo injuriaban? Los fariseos, los ancianos,
los escribas, quién más lo injuriaba, los ladrones de la... Él no había dicho nada, pero a la hora novena, 3 horas, duró callado. 3 horas duró callado. Si me ayudas, pastora, ¿a qué equivale la hora sexta y la hora novena en el calendario romano? Solo la pastora, por favor. Y la hora novena es las 3. Confirmado, por favor, confirmado. Dice que cerca de la hora novena se cree que cerca de las 3 de la tarde. 3 horas había durado él sin hablar. Sufriendo injurias, dolores físicos. ¿Quién le daba una voz de aliento ahí? Tú no ves a nadie que le esté dando voz de aliento. Tú no ves ahí a los discípulos dándole voz de aliento. Diciéndole, mi Señor, tú fuiste justo. Mi Señor, tú eres el Hijo de Dios. Nosotros lo confesamos. Los discípulos estaban asustados, no estaban por ahí. ¿Quiénes de los que recibieron milagros y favores del Señor estuvieron ahí para defenderlo? Nadie. Y a veces Dios nos permite así en nuestra vida, que nadie se acerque a favorecernos, a darnos palabras de aliento, a darnos palabras de ayuda, porque es el momento que entendemos que dependemos totalmente de nuestro Padre eterno. ¿Sí? ¿Confirmado, pastora? Bueno, entonces cerca de las 12 del día, que se supone que era el rayo de sol, se oscureció, porque estaba muriendo el Hijo de Dios, para morir y resucitar, porque estaban crucificando al Hijo de Dios. Esa oscuridad iba a traer una gloria poderosa, la resurrección y la vida eterna. Yo quiero lanzarte una palabra profética para aquella persona que está en oscuridad en este momento. Quiero que alguien, si está en oscuridad en este momento, se ponga en pie. Si tiene algún conflicto, si tiene algo, se ponga en pie. Gloria a Dios. Para ti que estás en oscuridad, te digo de parte de Dios, no temas, porque así como en este momento vino la oscuridad, después resplandeció la gloria maravillosa de luz a través de Cristo Jesús de Nazaret. Y Dios te ha traído hoy para decirte, si estás sintiendo que te están volviendo las tinieblas, la oscuridad, te dice Dios, no temas, no temas, porque la luz resplandecerá, porque Jesús de Nazaret es la misma luz tuya y resplandecerá. No temas, abre tu boca, te dice el Señor, y decláralo en esta hora, que aunque esté tu vida como llenándose de algunas tinieblas, no temerás. Dile, no temeré, porque yo creo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que después de estas tinieblas se verá un resplandor de la gloria de Dios, maravilloso en mi vida y maravilloso en mi casa. Dilo ahí, toda esta maldición, toda esta obra del diablo y de los demonios se volverá en bendición, porque yo tengo quien me ampare, yo tengo quien me favorezca, así como Dios salvó a esta nación y la misericordia de Dios nos alcanzó, así nosotros creemos que la misericordia de Dios alcanza mi casa, alcanza mi familia, alcanza mi vida. Yo quiero pelear por los hijos y decir, los hijos no se perderán, que se olvide el diablo y los demonios. Los hijos no se perderán, mis hijos no se perderán. Tal vez ha usado el mundo, las cosas del mundo, el amor por las cosas del mundo, pero no se perderán en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento. Entonces, cerca de esa hora de las 3 de la tarde, dice el versículo 46, Jesús clamó. ¿Sí está entendiendo conmigo? No había dicho nada en 3 horas. Pero a esa hora metió un grito tremendo. ¿Qué grito metió? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Por qué no le entendían? Porque el Señor estaba clamando en arameo. Esto es arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Que algunos dicen es el idioma en el cual oraba el Señor. Por este. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es que siendo el Hijo de Dios, sintió debilidad. Sintió que necesitaba el amparo de Dios. Amén. Y que no es ningún pecado que en un momento de debilidad le digamos al Señor Dios Padre eterno, necesito tu amparo, tu fortaleza, Dios de la gloria. Lo hicimos por esta nación. Mire, yo sé que van a empezar a salir cosas a la luz, porque nada hay oculto, dijo el Señor Jesucristo, que no haya de salir a la luz. Y usted se va a dar cuenta que si no fue destruida del todo esta nación, es porque hay un Dios todopoderoso que de alguna forma, aunque ellos estaban allá encerrados creyendo que nadie los veía, el Dios eterno impedía las cosas tan terribles. Ahora sí vaya al Salmo 22. Vaya al Salmo 22 conmigo, por favor. Salmo capítulo número 22, un salmo de David. De alguna forma le había llamado la atención al Señor Jesucristo este salmo, que le inspiró para orarle al Padre. Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y surgiera una pregunta, ¿por qué David en ese momento se sentía desamparado? Porque aunque nosotros nos fortalezcamos en Dios, porque aunque nosotros sepamos que somos hijos de Dios, porque aunque nosotros confiemos en Dios como lo reconocen, porque aunque nosotros callemos, hay momentos de debilidad que necesitamos dejar salir esa expresión, Dios mío, haz algo a mi favor, ayúdame y fortaléceme. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando usted entiende esta palabra, de ese desamparo, ¿en qué consistía? Que este varón, que era David, necesitaba la salvación rápido. Necesitaba ver la respuesta pronto. Y sentía que aunque clamaba, no veía esa respuesta pronto. Por eso el versículo 2 del Salmo 22 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Tal vez tú te sientes identificado con esta palabra o identificada porque de día buscas a Dios y como que Él no respondiera. Porque de noche buscas a Dios y como que no hubiera reposo para ti. No eres el único que está viviendo ese. No eres la única que estás viviendo eso. La Biblia nos enseña que hay momentos difíciles en la vida, que tenemos que superarlos, que no debemos quedarnos ahí estancados, fracasados, enlazados en amarguras, en iras, en contiendas. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude con la iglesia, todas las mañanas lo hago. Que no se levanten más divisiones, que no se me levanten más guerras carnales, el yo digo, yo esto, yo pienso, yo aquello, yo tengo, yo creo, yo considero, esa como parte de juzgar al otro. Voy a mirar a mi hermano, cuando Jesús dijo, antes que mires la paja en el ojo ajeno, antes de que mires qué paja tiene tu hermano en el ojo, mira la viga que tienes en el tuyo. Yo lo creo a esa medida. Trato de ponerlo por obra antes de decir este pastor o esta pastora o este hermano o esta hermana. Digo, pero qué viga tengo yo para poderme ir a decirle, Señor, ya quité esa viga tan grande, ahora sí puedo ir a hablarle a mi hermano, a mi hermana. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero mire este hombre, con qué sabiduría se dirige a Dios.
Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Está diciéndole, aunque no te siento de mi clamor de día y aunque no te siento en la respuesta de noche por mi reposo, yo sé que tú eres santo. Y que tú habitas allá entre las alabanzas de Israel, que tú estás aquí, que tú te mueves, que tú nos sientes, que tú nos ves. Y alimenta su alma. El alma suya tiene que alimentarla. Si usted deja su alma sin alimento, se seca su alma. Y el alma se alimenta con la palabra de Dios. El alma se sustenta con la unción, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero el alma también se alimenta con los testimonios de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho. Dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Se está diciendo a sí mismo una autoconfianza. Se está diciendo, si yo espero, Dios me librará. Se está diciendo, mi espera no será en vano. Y qué lindo que tú te digas hoy, yo he venido hoy a recibir una palabra de Dios. Y si Dios trajo el tema del amparo y la fortaleza, yo salgo hoy de aquí sintiendo que Dios me ampara y me fortalece. Porque el Dios mío también es el Dios que habita entre las alabanzas del pueblo. El Dios mío es el Dios santo, no es cualquier Dios, el Dios de la Biblia. Y él se alimentaba y dice, en ti esperaron nuestros padres. Y qué lindo que usted se alimente de testimonios que el mismo Dios le haya hecho a usted o a otro. Y usted diga, así como me libraste, así como me sustentaste, así como me ayudaste, así como apareciste, tú aparecerás. Y yo tengo que darle gracias a Dios por esta nación y decirle, Señor, yo sé porque yo conocía muchas cosas de fondo. Yo sabía cosas verídicas que me contaban, Señor. Y yo puedo decir hoy que solamente tú apareciste en esta nación para libertar esta nación. Alabado sea tu nombre. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzadas. ¿Sabe que hay algo? Dijimos que el diablo quiere dividir. Dijimos que el diablo quiere llenar de orgullo a los hermanos. Orgullo espiritual. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Y por qué aquello? Y otra de las cosas que quiere el diablo llenar a la gente es de vergüenza. Yo le doy la gloria a Dios. Usted se imagina a estas alturas donde el proyecto del domingo hubiera fracasado. Las expresiones de las tinieblas contra la iglesia o contra los que creímos que podía haber un cambio, como hubieran sido las expresiones de vergüenza por todo lado. Pero hoy, usted y yo podemos levantar nuestra frente en alto y decir, clamamos a Dios y Él nos libró y no nos dejó avergonzados a los que clamamos por esta nación. Si alguien lo cree, que le dé la gloria y la alabanza al Señor. También dice el 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí estaba el eje central del por qué se sentía desamparado. La vida lo había llevado a compararse con alguien insignificante, vivo, pero como un gusano, menospreciado. Estaba sufriendo la burla, el oprobio de los hombres.
y estaba sufriendo desprecio. Yo pienso que Jesús de Nazaret se sentía en este momento igual. Era oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Lo vimos 3 grupos, los que pasaban y meneaban la cabeza. No, pero si hizo tantos milagros, si sanó, ¿cómo está ahí clavado? El otro grupo, los escribas, los fariseos, sálvate a ti mismo, Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. El Señor con esos dolores tremendos. Sálvate, Jesús, si eres el Hijo de Dios. Y el tercero, los ladrones ahí al lado. Entonces el que sentía oprobio de los hombres y despreció del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo. ¿Sabe que me quedó esta expresión? Porque dice, estiran la boca. Y yo oía a las abuelas decir, estiran la trompa. Y es lo mismo. Amén. Yo decía, si está en la Biblia, ¿para qué estiramos la boca o la trompa, como decimos aquí en Colombia? Estiró la trompa. ¿Sí se dice o no se dice? ¿Para qué la estiramos? Porque aquí dice que la estiraron para burlarse del otro. Aquí dice que la estiraron para escarnecer. Aquí no dice que la estiraron para ir a apoyar a David y decirle, no estás solo, te vamos a ayudar, te vamos a rodear, te vamos a favorecer, levántate, ánimo. No. Aquí dice que estiraron la boca y menearon la cabeza, que eso es lo mismo contra el Señor, diciéndole, oiga, confío en Dios. Por eso le decían, confío en Dios. Cuando usted ve el versículo 8, dice, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Por qué? Porque acuérdese que los fariseos decían, pero confío en Dios, que le libre él. Seguro los fariseos, los escribas, sabían también este mensaje. Y si decían, confío en Dios, le libra. El Padre no le iba a librar de la cruz. El Padre le iba a librar de la muerte. El Padre no le iba a librar del momento de la cruz. El Padre le iba a librar de la vergüenza, del oprobio. Sálvele, dice, sálvele, puesto que en él se complacía. Y le sigue diciendo algo tremendo. Lo primero es que usted tiene que alimentar su alma para salir adelante de la debilidad y sentirse desamparado con la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, con los testimonios bíblicos. Amén. Mire cómo estamos dando herramientas para vencer la depresión, para vencer la confusión, para vencer el desgano, para vencer el desánimo. Y otra cosa que usted y yo tenemos que hacer es traer el propósito de Dios a nuestra vida. Cuando usted recuerda el propósito de Dios en su vida, eso le da fuerza a su alma. Usted no es un cualquiera. Usted no es una cualquiera. Usted es una persona escogida por Dios con un propósito de Él. Amén. Así haya sido bajito, hombre, mujer, chatico, negrito, lo que sea, pero es un propósito. Es una persona con propósito en Dios. Y mire el versículo 9. Él le dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. O sea, desde el momento de nacer estabas tú. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Ese bebé que era David en ese momento tomando pecho, y él dice, desde ese momento me estabas formando para confiar en ti. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Qué lindo que aprendamos esto. Hay gente que se enoja cuando uno le dice a la gente, hay que mostrarle
hay que entregar ese bebé si viene en camino a Dios. Ay, dejen tanto fanatismo, tanta religiosidad. Chévere, en esa iglesia allá se puede bailar, allá se toman cervecita. Aquí no. Aquí aprendemos que un niño hay que echarlo desde antes de nacer sobre Dios. Está escrito, versículo 10. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Yo aquí no oro, bueno, algunas las he orado su pancita cuando ya están barrigoncitas pero sobre todo mi esposa. Y a ella no se le puede olvidar esta palabra, decir, desde este vientre de tu madre, tu Dios se llama Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. ¿Por qué hacía eso? Porque él quería recordarle al Padre que tenía un propósito, que estaba viviendo en el propósito de Dios. Y que de alguna forma el sufrimiento que tenía en ese momento era por estar en el propósito de Dios. Y si tú estás sufriendo o pagando un precio, súfrelo valientemente, pero no te salgas del propósito de Dios. Amén. El 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Él recuerda algo aquí, que en el momento de la debilidad no se siente la ayuda humana. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Vamos a entender eso. Mire, en ese momento de debilidad que sentía el rey David. David no era rey en ese momento, era ungido, pero no era rey. Número 1, que no tenía quien le ayudara. No eres tú solamente que no sientes, ay, pero me dejaron solo. No, es Dios que permitió eso. Ay, pero no tengo quien me ayude, es Dios el que está permitiendo eso. Este hombre también lo sintió. Jesús, nuestro Señor, sintió que no había quien le ayudara. Pero cayó. Guardó silencio 3 horas. Me han rodeado muchos toros fuertes. ¿Qué significa eso? Significa que el enemigo quiere cercar con fortaleza tu vida. Rodearte. Aquí hay una palabra clara, clave, que el enemigo manda a sus enviados para rodearte. El versículo 13 dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El rapaz, el devorador. O sea que el enemigo quiere rodearte y rodearme y rodear la iglesia. Y eso trató de hacer con este país. Y rapaz es devorar y devorarlo. Bendito el Señor que obra y aparece. Mira el 14, sea sincera este hombre, le dice, he sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Él sentía que su alma había sido derramada como agua. Derrame usted agua hoy, haga el ensayo ahora. Y trate de recogerla nuevamente, a ver y me cuenta cómo le fue. Cuando una persona no sabe alimentar su alma se le vuelve como agua derramada. Se vuelve ultrasensible. El enemigo la puede llenar de orgullo, de soberbia, de altivez, de rencores, de amarguras. Y es tan poderoso ese efecto que se ve en los huesos, se ve en la salud. Por eso aquí dice que el alma se sentía como agua derramada, pero le dolían los huesos, le dolían los músculos. Mi corazón fue como cera,
se derretía con cualquier cosa que le dijeran. Ay, otra vez contra mí. Feo, eso fue contra mí. Gato, eso fue contra mí. Lindo, eso fue contra mí. Blanco, eso fue contra mí. Me las están echando porque yo me puse mi corbata negra. Perro, me habían dicho gato, ahora me dicen perro. Eso es para... Dice, mi corazón fue como cera. Tu corazón no puede ser como cera. Tu corazón no se puede derretir. Tu corazón tiene que soportar, porque detrás tuyo hay mucha gente, hay muchas personas, están tus hijos, tus hijas. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia desmayara? Oh, la iglesia comenzó a clamar y Dios me dio esa bendición de verlo donde quiera que iba, y oraban, y los pastores decían, vamos a orar por esta nación, e intercesiones por la nación, y ayunos por la oración, y vigilias por la oración, impulsando y marchas por la nación. Qué marchas hermosas. Ahora entiendes el valor de salir a marchar y de comenzar a gritar por las calles, Jesucristo es el Señor de Colombia. Ahora entiendes el valor de haber salido y de volver a salir y gritar a voz en cuello, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el Señor de esta nación. Era decirle al diablo, diablo, aunque te has movido como río, aunque has querido devorar esta nación, aunque has querido redorear, quedamos un pueblo, que nuestro corazón nos ha vuelto de cera para decirte, hay un rey de gloria en esta nación y no te la vamos a entregar tan fácilmente. Y ese rey de gloria nos escuchó y nos vio, y el domingo se manifestó. Si alguien lo cree, que le dé la gloria y la alabanza al Señor. Cuando el corazón se afecta, mire usted eso. Aquí hay un diagnóstico tremendo. Cuando el alma se siente derramada, los huesos duelen, los músculos, las caderas, los codos, los hombros, duelen. Cuando alguien, su corazón está afectado, dice, se derrite en medio de mis entrañas, o sea, las entrañas, el estómago se le descompone. Gastritis, inflamación del colon, estreñimiento. Está en la palabra de Dios, no me lo invento yo. No se las estoy echando. Eso fue lo que le dije a la pastora, que tenía estreñimiento. Mire el pastor cómo me las está echando. No, hermano, es la palabra de Dios como la que está hablando. Como un tiesto se secó mi vigor. Usted sabe que usted se sienta a sí mismo como un tiesto. La palabra, no la estoy inventando. No, yo no me siento a mí mismo como un tiesto. Yo me siento como un instrumento útil del Señor. Le dijo Jesucristo a uno de sus ángeles, este me es instrumento útil. Y yo no sé cuántos de aquí se han sentido a sí mismos como tiestos. Si se siente como tiesto, le tratan como un tiesto. Cuando en una olla ya se vuelve un tiesto, la botan por allá. Cuando una olla es buena, todavía uno la cuida. Uno dice, cuidado con la olla, no la golpee, que esa valiosa de acero inoxidable. Cuando un sartén es bueno, de esos bueneciticos todavía que no se pegan, dice, cuidado en lavarlo, cuidado con la esponja, hombre, suave, pues no lo dañe, para poder hacer la tortilla de huevos ahí que quede rica. Pero cuando es un tiesto bote por allá, eso allá en el rincón. Aleluya. Y si una persona se siente a sí mismo como un tiesto, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Sí, cuando una persona se siente débil, ¿en qué piensa con frecuencia? ¿En que se va a qué? A morir. ¿Nos vamos a morir? Sí, claro, pero en el tiempo de Dios. Aproveche la vida. ¿Para qué desea morir si Dios le está mostrando por todas formas que quiere que usted viva más?
Si esto hubiera sido para muerte, sencillo, no estaría aquí. Es Dios que le está mostrando que hay un propósito, que tiene que aprovechar y obedecer, porque si no se obedece. Amén, pastora, que la veo allá diciéndome que sí a todo, bendito sea el Señor. Ella me está aprobando toda, cierra sus ojitos, me dice que sí, amén. Gloria a Dios, amén. Dice, gloria a Dios, aquí nos gozamos, ¿verdad? Tenemos gozo en medio de todas las circunstancias. Contar puedo todos mis huesos. ¿Cómo estaría de delgado ese David que podía contar sus huesos? Se miraba, se quitaba el pedazo de trapo y se contaba las costillas. 1, 2, 3, 4, 5. Que estaba flaco. Entre tanto, ellos miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumplió al pie de la letra con mi Señor Jesucristo, con su Señor Jesucristo, que echaron suertes, apostaron por la ropa de Él. Aquí entramos ya a la parte final. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Detengámonos ahí. Porque alguno dirá, pero yo tengo perro. Sí, gloria a Dios. Entonces me tengo que librar de mi perro. No, aquí es una figura de que el perro es un devorador. De los seguidores del enemigo, de las tinieblas. De que el perro es un inmundo, él vuelve a la inmundicia, vuelve al vómito, que no cambia. Que el perro es un desvergonzado, por eso la figura, usted sabe, no les gustaba en el oriente tener perros porque pues ellos hacían sus cosas con las perras en la calle y pues eso no les gustaba a la gente, todavía no le gusta. Todo eso lo usaron para figura de la gente que es desvergonzada, de la gente que es devoradora, de la gente que conociendo a Dios vuelve a lo inmundo. Esa es la figura del perro. Pero si usted nota, hay una palabra que dice del poder del perro. Entonces usted se pregunta y dice, bueno, si esas figura literaria habla de los perros, de esas personas que conociendo a Dios se volvieron a lo inmundo, que conociendo a Dios hacen lo malo, son devoradores, son tramposos. ¿De dónde reciben poder? No de Dios. Porque Dios no quiere a sus hijos como perros. Dios quiere a sus hijos como seres humanos, santificados, purificados, llenos del amor de Él. Entonces ellos tienen poder. Esos perros tienen poder. Por eso es tan importante decirle a Dios que es nuestra fortaleza, que es nuestro socorro y que Él nos libra. El domingo nos libró Dios del poder del perro. Porque así dice la palabra, de los perros. Sálvame de la boca del león otra vez. La figura del león aquí es el devorador. Y líbrame de los cuernos de los búfalos, de lo que hiere para matar. Y la victoria la comienza a recibir. En mi Biblia hay un espacio entre el versículo 21 y el 22. No sé si en la suya haya un espacio. ¿Sí, igual? ¿Sí lo hay en la Biblia suya? Porque ese espacio lo dejaban los hebreos que escribían para que hubiera una reflexión, para registrar un cambio. No podemos entrar a estos 4 años como si ya todo hubiera acabado. No, lo contrario, todo comienza. Porque toda esta gente va a ver qué se hace verdaderamente bien y qué no.
Usted está aquí hoy tranquilo. Ellos se están preparando para hacer una contraofensiva. Una contraofensiva espiritual. Para querer traer todas estas mismas cosas otra vez. Por eso la Biblia nos habló que el enemigo viene como río, a no ser que el Espíritu Santo de Dios le coloque bandera y lo detenga. Lejos de dormirnos en los laureles, tenemos que orar, guerrear, pedir que el propósito de Dios se cumpla en este país. Mire que me gusta aquí el 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cuál era el propósito de David? Ser un anunciador. Ya lo había hecho contra Goliat. Y ¿se acuerda que la batalla contra Goliat había un pocotón de gente ahí, de espectadores, de los filisteos y de los israelitas? ¿Se acuerda? Que no estaban solo Goliat. Y que el Goliat se fue y le dijo, vienes a ti como un perro, era el que traer con palos, y yo voy a ti con jabalina. Y el otro, el hijo de Dios, David le dijo, pero tú vienes a ti con jabalina y tal, pero yo voy a ti en el nombre, anunció el nombre, dijo, en el nombre del Dios eterno. Tú vienes en tu nombre, le decía a Goliat, tú vienes en tu nombre, tú vienes por tus dioses, por tus demonios, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y se dio la batalla y David lanzó la piedra y mató a Goliat. Entonces los que estaban ahí oyeron que David había anunciado que había matado a Goliat, no en su propia fuerza, no en su propio pensamiento, sino que había levantado el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Y en este tiempo es tan importante que se entienda que no es solamente por un movimiento político o ideológico o concepción de la vida, sino que una iglesia en Colombia se unió para levantar el nombre de Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de esta nación. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Se estaba muriendo, pero se da vida, anunciando que el propósito que Dios tenía con él. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo lo hizo, no? Danzas, panderos, himnos. Lo cumplió. Este hombre unió al pueblo y le dijo, hay que adorar a Dios, hay que servirlo. Y compuso himnos, alabanzas en medio de la congregación. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Me gusta esa palabra. ¿A usted le gusta venir y a estudiar aquí conmigo la palabra? Qué lindo que la estudiemos, porque ahí hay una palabra que él repite 2 veces. Dice descendencia. Esto no para acá. Ni ellos, de los de las tinieblas, se van a detener, y nosotros tampoco nos podemos detener. Porque Dios levantará, ¿qué? Descendencia. Dijo alguien, después de esta tremenda batalla que sigue, y le dije yo, otra batalla. Para que haya avivamiento, para que haya reformas. No solo políticas, no solo sociales, sino las reformas en las casas, el respeto vuelva otra vez. La obediencia. Dice el 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino cuando clamó a él, le oyó. Amén. Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de oración. Este mensaje está aquí nuevo porque traía otro. Pero el Señor me dijo, cámbialo. Y vamos a orar por Colombia, por Venezuela, para que Dios obre allá. Bueno, por Caracas es básicamente donde fue sacudido donde fue el terremoto. Por Colombia, por el nuevo presidente de la República, el doctor Abelardo de la Espriella, por todo ese equipo, hombres y mujeres que están ahí, haciendo el análisis por dónde proceder, como cuando a usted le ha tocado recibir cosas
caídas. Aquí cuando recibimos este lote, esto estaba caído. Desde afuera había un monte. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquí. Hasta afuera había un monte. Ratas había atrás. Pero así nos tocaba recibirlo. Algo teníamos que hacer, comenzar a hacer para comenzar a levantar la casa de Dios. Y no me puse yo en la postura, soy yo, ¿qué piensan? ¿Qué piensan esto? No, hermano, no, mi pastor, tomemos esta pared, y así arrancamos un domingo, con medias paredes tumbadas y así arrancamos. Porque no podíamos que mirar el panorama, qué terrible, qué difícil y tal, y quedarnos ahí, ay, sí, verdad, mejor renuncio, ¿para qué me metí yo a esto? No, ya estamos aquí, seguimos adelante. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Hay un Dios que no nos menosprecia. Hay un Dios que Él no abomina la aflicción del afligido, que no esconde el rostro de nosotros. Hay un Dios que cuando clamamos a Él, Él nos oye. Yo quiero hacer una oración de guerra espiritual, porque el diablo aquí no nos viene a dividir. No viene a sembrar eso que hablamos, ese orgullo, esa soberbia, ese desánimo, eso que oímos, no nos lo va a sembrar, porque Colombia se dio cuenta, la iglesia cristiana en Colombia se dio cuenta que unida es como se alcanza el triunfo. Y el diablo quiere dividir la casa, quiere dividir la iglesia, quiere dividir los intercesores, quiere dividir los pastores, quiere hacer daño, pero no se lo vamos a permitir. Padre nuestro que estás en los cielos, comienza a levantar tu voz y a decir: más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Proclamamos el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, limpiando los aires de este lugar por dentro y por fuera, en el poder de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo sobre toda Colombia, la sangre de Cristo sobre el doctor Abelardo de la Espriella y todo su equipo y toda su familia, la sangre de Cristo limpiando el Palacio de Nariño de toda brujería, de toda hechicería, de todo pacto con la muerte, de todo convenio con el Seol. Ninguna retaliación del diablo prosperará, ninguna arma forjada contra este proceso que ha comenzado Dios en este país prosperará, y se condenará toda lengua que se ha levantado en juicio. Ahora se quema toda brujería, toda hechicería, todo pacto con la muerte que estén haciendo en esta nación contra el propósito de Dios se deshace. Proclama ahí el poder de la sangre de Cristo en tu casa, en tu hogar, en tu familia, ahí limpiando de toda contaminación espiritual o carnal o física, atando y encadenando el hombre fuerte, así, con autoridad y poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, atando y encadenando todo principado diabólico, toda hueste de maldad, toda potestad diabólica que se quiera mover contra esta nación, contra esta ciudad de Chía, contra esta iglesia, atando y encadenando todo espíritu de división, de rencor, de amargura. Eso no tiene disculpa, eso no se puede guardar medias amargura. El Señor nos ordena tener el corazón totalmente limpio, no con un poquito de amargura, no con un poquito de orgullo, no con un poquito nada. El Señor nos ordena un corazón totalmente limpio. Atamos y encadenamos toda contaminación espiritual, física. Hay que ir al diablo, meternos aquí, le echamos fuera por el poder de Jesús de Nazaret, fuera la obra del diablo, de los demonios que quiere venir a hurtar, a matar, a destruir. Ahora guerríamos por las familias, fuera la obra del diablo. Abre tu boca y esa obra del diablo se seca, desaparece. Toda obra del diablo desaparece en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecen contra mi casa, no prevalecen contra mi vida, no prevalecen. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor endereza lo torcido. Si algo se ha torcido en tu casa, dilo, se endereza lo torcido en el poder de Jesús de Nazaret. Se deshace toda obra del diablo. Así levanta tu boca y dilo: toda obra del diablo en mi casa se deshace ahora. Toda obra del diablo, él vino a hurtar, a matar, a destruir, pero se deshace ahora por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del nombre de Dios eterno. La sangre de Cristo tiene poder, porque es la sangre del pacto nuevo y eterno, porque es la sangre de la obediencia hasta la muerte. La sangre de Cristo tiene poder.
La sangre de Cristo sobre mis hijos, la sangre de Cristo sobre mi familia. Ahora presentamos esta nueva nación y oramos por ella. Oramos por el nuevo presidente de la República, por el nuevo vicepresidente de la República, por todos los que van a ser ministros y ministras, por todos los que van a ser secretarios de despacho, por todos los cambios que va a haber. Señor, apresúrate, Dios de la gloria. Barre, barre, barre con la escoba. Dile así, barre con la escoba de destrucción toda esa brujería, toda esa hechicería que desataron allá en el Palacio de Nariño, en los ministerios, en las embajadas. Barre, 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 mi Señor, con esa escoba de destrucción. Y de barre, barre toda brujería, toda hechicería, el camino de esta iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Poder de la sangre de Cristo, poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo y de los demonios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ahora fuera todo plan del diablo, todo plan del diablo de retaliación a través de estos perros, a través de esta obra del diablo, de estos mensajeros del diablo, se deshace en esta hora, en el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y repita conmigo, y todo lo que hemos atado y encadenado y echado fuera, quedó atado y encadenado y echado fuera y no vuelve más. Vamos a hacer otra oración, porque usted sabe que Dios ampara y fortalece. ¿Cuántos necesitan el amparo y la fortaleza de Dios ahora mismo? Hoy dimos un ejemplo claro por la Biblia de uno que hasta se le notaban los huesos, porque yo los puedo contar. Imagínense, las costillas le salían, estaría flaco. Hoy vimos un ejemplo claro de uno que se sentía como el agua derramada. Haga ese ejercicio ahora. Mire, voy a hacer eso. Voy a echar una jarra aquí de agua en la andén y ahorita la puedo recoger. Les dice, uy, lo que el predicador me enseñaba es que imagínense derramado por el piso. ¿Quién lo recoge? Dios, sí. Hermoso, ¿verdad? Hoy sentimos algo que dijo, no, los huesos me dolían a causa de la angustia. El estómago adentro se me descomponía. Hoy lo vimos. Pero este hombre sabe confesar que tiene un propósito Dios con él y él en Dios. Este hombre sabe confesar que está buscando un Dios santo, no a cualquier Dios. Este Dios sabe confesar que hay un propósito, hay una descendencia que va más allá de su labor, una descendencia, una humanidad más para Dios. Y este hombre dice aquí hermosamente que no lo va a menospreciar Dios, ni le va a dominar, ni va a esconder su rostro, sino que cuando clame a él, él le va a oír y va a responder. Ahora, eres tú con Dios. Eres tú si te has sentido desamparado o desamparada. Eres tú el que abre tu boca y le dices al Dios eterno, heme aquí, mi Señor. Eres tú el que levanta el clamor por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu salud, por tu bienestar. Este hombre, aunque se sentía desamparado, en un momento dado hizo lo que tenía que hacer: clamarle al Dios eterno y suplicarle. Jesús de Nazaret, nuestro Señor en la cruz, 3 horas no dijo nada, pero en un momento dado clamó, gritó a gran voz que el Padre lo ayudara, lo sustentara, lo favoreciera. Ahora eres tú el que le está levantando ese clamor al Dios eterno. Por esta nación de Colombia, por esta ciudad de Chía, por esos hijos, por esas hijas, por ese matrimonio, por la iglesia, por sus pastores, pastoras, por esta familia de Venezuela, por Caracas, porque no sabemos, Caracas, Venezuela,
No sabemos todavía la magnitud de lo que pudo haber pasado porque las comunicaciones. Y a lo mejor hay alguien allá debajo de un edificio esperando que alguien en el mundo clame y le diga: Dios tenga misericordia y permítalo sacar de allá prontamente, Señor. A lo mejor hay alguien que desde ayer no ha tomado un sorbo de agua y está diciendo: Señor, envía a alguien que moje mis labios. Y nosotros clamamos desde aquí: ten misericordia, Dios de la gloria, de Venezuela, de Caracas. Ayuda a las personas allí. Ayuda con este tremendo terremoto que hubo. Pero clamamos desde aquí, Señor, presentamos al nuevo Señor presidente de la República. Y te pedimos de Dios, susténtalo, ayúdalo, úsalo poderosamente para enderezar esta nación. Úsalo a él y a todos los ministros y a las ministras y los senadores y senadoras y representantes a la Cámara. Úsalo para enderezar esta nación. Sí, porque no negamos la justicia, la verdad, el beneficio, pero a la forma de Dios, no a la forma de los diablos, de los perros, de los de las tinieblas. Padre, yo creo. Hazle una confesión. Dile: yo creo que tú me amparas, que tú me favoreces, que tú me ayudas, que tú no me dejas, Señor. Oh, Señor, gracias te decimos nuevamente, porque no dejaste abandonada a esta nación de Colombia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Tómate unos minutos más, ya vamos a terminar. Creemos y se nos da a la medida de nuestra fe. Así está escrito. Y si tenemos oportunidad de levantar nuestra fe a Dios, aprovechemos. Pedimos un milagro que para nosotros era imposible. Actuar en todo un país. Para nosotros era imposible. Pero para Dios no. Actuó en todo un país. Porque tuvimos fe para levantar una oración y decirle: Padre eterno, en el nombre de Jesús, actúa en todo un país. Y Dios lo hizo. Pero ahora levantemos la fe para decirle: Señor, sigue actuando en este país para enderezar lo torcido y abrir caminos donde debe abrirse, tuyos, de justicia, de verdad, de paz, de beneficio. Pero también tómate este instante para decirle a Dios: aquí te ofrezco mi vida. No sé qué milagro necesitas para ti, o para tus hijos, o para tus hijas, o para tu esposo, o para tu empresa. No sé. Pero en este momento hay que aprovechar que le exhibes la fe al Dios eterno, al mismo Dios de David, al mismo Dios al cual el Señor Jesucristo le clamó. Ese es nuestro Dios, es el mismo. Y así como Jesús de Nazaret, nuestro Señor, le clamó, y así como David le clamó, ahora somos nosotros los que le clamamos y le decimos: envíe ese socorro, envíe esa respuesta, envíe ese milagro, endereza lo torcido. Obra, Padre, donde el diablo creyó que llenaba de pecado, donde abundó el pecado, está sobreabundando la gracia. Y aunque trataron de llenar esta nación de pecado por todas partes, la gracia va a sobreabundar. Oh, Shammai, te alabaré. Alábalo. En medio de la congregación te alabaré. Y lo hacía David. Lo veían todos. En medio de muchos de la congregación, alabándolo, diciéndole: tú eres bueno. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro ayudador. Ahora somos nosotros diciendo: ahora creo que tienes un propósito en mí y yo en ti, y que se cumplirá, y que mi vida está contigo y tú me das el hálito de vida. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Vamos a levantar nuestras manos. Qué hermosos jueves. Qué hermosos ayunos son dirigidos por el Espíritu de Dios. Aquí ningún hombre diga nada. Ningún hombre digamos nada. Aquí la presencia del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios que se manifiesta y obra. Padre, levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, del Hijo. Y recibimos la bendición del Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. Iglesia muy amada, iglesia comprada a la sangre del Cordero de Dios, que Dios les bendiga rica y poderosamente.